Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana Dios nos permita, queridos hermanos, traerles una palabra de bendición para nuestra vida. Damos gracias y damos gracias, Dios, por tu vida, por todo lo que nuestro Padre Celestial está haciendo, por todo lo que nuestro Señor hará en nuestros corazones, en nuestra vida cada mañana. Le damos gracias a nuestro Señor, que en su paciencia, en su bondad, siempre Dios tiene misericordia. Estoy convencido que si nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial una bendición, Él nos las dará. Estoy convencido de que nuestro Padre Celestial, si nosotros buscamos su rostro, buscamos su gloria, buscamos su perdón, buscamos su paciencia, Él derramará sobre nosotros una palabra de vida para nuestra vida. Estoy convencido de que Él, queridos hermanos, derramará sobre nosotros su misericordia, su perdón, una sanidad, porque nuestro Padre Celestial escucha a los hombres, aquellos que anhelan y desean, queridos hermanos, acercarse a Él. Él envía su paciencia, su bondad, su misericordia a los hombres que realmente le buscan. Por eso es importante acercarnos al Señor. Todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y pedirle que derrame sobre nosotros su bendición. Por eso damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad, siempre, queridos hermanos, sepamos que tenemos un Padre Celestial que siempre vela por los hijos, un Padre Celestial que se preocupa por la vida de cada uno de nosotros, y que realmente lo que nuestro Padre primeramente, lo que primeramente anhela de nosotros es la salvación. Es la salvación de nuestra alma. La salvación, queridos hermanos, de que podamos alcanzar delante de nuestro Señor, queridos hermanos, sus bendiciones cada mañana. A veces nosotros pedimos todo el día, pedimos comida, pedimos necesidades, problemas, que nos vaya bien en el negocio. En realidad, Dios, la mayor preocupación de nuestro Padre Celestial no es que tengas dinero, no es que todo el tiempo estés lleno de comida, sino que la mayor preocupación es que tú busques al Señor. Por eso, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es paciente. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Algo que debemos de considerar en nuestra vida. Algo que todo el tiempo, hermano, que algo que se avecina todo este tiempo, es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es importante aferrarnos a la bendita palabra, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida. La situación va a complicarse cada día más con todas las cosas que están pasando a nivel mundial, el reajuste de las religiones. Todo esto que está pasando hoy sobre, hermano, sobre los gobiernos, sobre las religiones, de una manera va a traer cierta afectación a las iglesias de Cristo. Porque es profecía. La profecía se tiene que cumplir para que la iglesia de Cristo sea arrebatada, se vaya. Pero estamos viviendo tiempos de grandes luchas por la fe, tiempos donde nuestro Padre Celestial, créame, tiene una mayor preocupación por sus hijos. Una preocupación, queridos hermanos, para que la gente se salve. Porque hoy la mayor condenación de la gente no va a ser condenada, no se va a salvar, queridos hermanos, porque murieron injustamente. Van a ser salvos porque haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Van a ser salvos, queridos hermanos, porque entregaron sus almas al Señor. Hoy la gente está comiendo, bebiendo como en los días de Noé, disfrutando de la vida, creyendo en una religión, pensando que la religión los va a salvar. Pensando, queridos hermanos, de que tener un santo en su casa, prenderle veladoras, pensar, hermano, que practica o van a una iglesia, realmente eso los va a salvar. Algo que he aprendido en este camino, que toda religión
toda evangelio, he aprendido algo literal, que cuando los hombres mueren, van a morir antes de que muera, ya no dependen de su fe. Fíjese que ese día se le abren los ojos a muchas personas. Ese día ven al Señor Jesucristo, o ven al diablo, o ven a la muerte que los está esperando. Mucha gente muere atormentada porque están viendo un ser que los está esperando y no quieren morir, pero ya es demasiado tarde. Siempre hay alguien que los llega a buscar. Dice que vieron a una mujer de blanco, vieron un ser de negro, vieron que los seres ahí los estaban esperando. Créame que en la religión católica dicen que si tú te entregas a un santo, ese santo te va a ir a buscar. Pero la Escritura nos enseña, hermano, que detrás de cada ídolo, de cada imagen, hay un demonio. El único que debe de ir a buscarnos a nosotros es Jesucristo, a quien debemos de creer en Él y de esperar en Él y confiar en Él, que nos vamos con el Señor. Pero hoy estamos pasando tiempos muy complicados en cuanto a la mente de la vida de los hombres. Hombres, hermanos, que no tienen idea que van a ir a condenación eterna, que van a ir a un lago de fuego, que van a ir al infierno, que van al lugar de tormentos, a un lugar donde nunca van a salir. O como el catolicismo, que te enseñan, queridos hermanos, que existe el purgatorio no existe. Ni tampoco vas a ir a pagar tus pecados y luego te vas a ir con Dios. Eso no existe bíblicamente. Eso fue una invención. El hombre que hoy muere sin Cristo, eternamente nunca va a conocer a Dios, nunca va a conocer a Cristo, nunca se va a ir con Él, porque tenemos la última oportunidad es en esta vida, y como la vida del hombre es corta, no sabe que hoy va a morir, no sabe que mañana va a partir. Por eso más que nunca tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. La Escritura dice, hermano, que viene un peligro muy grande para los hijos de Dios. Hoy más que nunca los hombres, todos debemos de preocuparnos por nuestra salvación de nuestra alma. Debemos aferrarnos al Cristo de nuestra salvación del resto de vida que nos queda. Debemos de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, creer que Él es el único que salva, que Él es el único que murió en la cruz por nosotros. Porque al final, hermano, la marca de la bestia será que nosotros, queridos hermanos, aceptemos una falsa religión. ¿Cuánta gente está en una falsa religión? Religiones que no salvan. Lo más tremendo, que usan la misma Biblia que usan, por eso la Biblia no es no es romana. Viene de los judíos, viene de los hebreos, viene de la tierra de Israel. Porque de los judíos saldrá la salvación, llamado el león de la tribu de Judá. No saldrá de Roma, no saldrá de los árabes, de los musulmanes. Va a salir, queridos hermanos, el anticristo. La religión mundial va a ser musulmana, pero de ahí va a salir el anticristo, de ahí va a salir, queridos hermanos, su evangelio, su religión. Pero, queridos hermanos, hoy la gente vive religiones. Pero en el libro de Mateo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Fíjese que dice algo interesante. El día de la gran tribulación, nos acercamos, hermanos, tiempos proféticos, estamos a punto de mirar otro tipo de vida, otro tipo de religión, otro tipo de política. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sabemos que Dios va a ejecutar juicios sobre los hombres.
Sabemos que en la gran tribulación, queridos hermanos, no solamente habrá misericordia, sino que mucha gente se va a salvar. ¿De dónde han salido todos aquellos? Dice en el libro de Apocalipsis, de la gran tribulación. Mucha gente va a salir de la gran tribulación porque fueron a lavar sus ropas. Fueron dice en Apocalipsis 7. Y entonces uno de los ancianos diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Miren qué dice: y por esto están delante del trono de Dios y servían de día y de noche en el templo, y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no habrá hambre, ni sed, ni sol, ni caerá. El sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero estará en medio del trono y los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará sus lágrimas de los ojos de ellos. No tendrán necesidad. El arrepentimiento es algo que se valora delante de Dios como una gran bendición en la vida del creyente. Pero cuando empiezo a mirar un poquito, hermanos, sobre la vida, sobre por qué se van a cortar los tiempos, y estamos en estos tiempos, dice que los días se van acortados. Más de todo, dice la Escritura, dice que habrá una gran tribulación. Esta palabra tribulación viene de la palabra eslipsis. Eslipsis viene de la palabra, significa presión. Esta palabra también significa estrechez, angustia, significa persecución, pero también viene de una palabra que significa camino trillado. También significa camino torcido. Un camino trillado, hermanos, es un camino muy transitado por muchos. Ese es el camino ancho. Es un camino ancho, hermanos, donde el hombre no tiene temor a Dios. No tiene temor ni le interesa ser salvos. No le preocupa su salvación. Estos caminos torcidos, ¿se acuerda usted como en los días de Noé? En Génesis 6, versículo hermano 11 y 12, dice que en los días de Noé la gente había corrompido y se había corrompido, dice, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencias. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Usted sabe que esa gran tribulación que vino, esa gran destrucción que vino sobre los días de Noé, fue porque habían corrompido su camino. Aquí está hablando, queridos hermanos, hablaba de un diluvio en Génesis, pero aquí hoy dice, está hablando de una gran tribulación, un juicio, porque los hombres han corrompido su camino. La palabra camino en el hebreo significa conducta, significa comportamiento, significa pensamiento, significa actitudes. El hombre dice que ama a Dios, pero odia a su hermano. El hombre dice que ama a Dios, dice que hace las cosas bien, pero no puede soportar la vida de otros. Siempre está criticando la vida de otros, siempre está murmurando la vida de otros. Por eso dice que estaba llena de violencia. Los corazones de los hombres hoy profesarán, serán soberbios, arrogantes, pero tendrán apariencia de piedad. Hombres que dicen amar, pero en realidad odian. Hombres que quieren ser dominantes, hombres que quieren tomar el control, hombres que quieren rechazar la autoridad de Cristo, que no quieren someterse a ninguna autoridad de Dios. Hombres, queridos hermanos, que han decidido, por eso la misma Escritura dice, hermano, que en el libro de Juan 4, ¿verdad? Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Pero nosotros tenemos este mandamiento, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. La Escritura también nos dice ahí en el libro de Juan: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En los días de Noé, como los días que estamos hoy, que son los días de Noé, la gente es violenta, la gente odia, la gente no para, queridos hermanos, de ver a los demás inferiores a su vida. Siempre están criticando, siempre tienen mala voluntad sobre las personas, no saben perdonar, no saben olvidar. En los días de Noé, la gente era así. Pero la Escritura dice que en la tribulación significa que habían hombres iguales a los días de Noé. La palabra tribulación significa hombres con su caminar torcidos, hombres violentos. Eso significa tribulación. Hombres que caminan sin temor, que no tienen temor a los juicios, que no tienen temor a sus palabras, a sus pensamientos, a sus actitudes. Piensan que no van a dar cuenta como en los días de Noé. Pero dice la Escritura aquí, queridos hermanos, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados. Me impresiona porque dice que esto, hermano, quiere decir que en los días de Noé, como los días de hoy, que somos como los días de Noé, dice que eran hombres impíos. Hombres impíos. Dice en 2 de Pedro 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras ciertas personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción en las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Tanto los días de Noé como los días de Sodoma y Gomorra, la gente vivía impíamente. Eran hombres impíos. Tanto niños, mujeres, ancianos, hombres, eran impíos. No había temor en su corazón. Rechazaban todas las cosas que era del Espíritu de Dios. Rechazaban todas las cosas, voluntad divina, la rechazaban de su vida. Todos los días la rechazaban. Bendito Dios, por eso tenemos que todos los días, levántate en esta mañana y levanta tu mano y dile: Padre del cielo, hoy voy a hacer tu voluntad. Dame una palabra en la cual yo pueda hoy obedecerte. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero someterme a tu espíritu, quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Por eso la Escritura dice que Noé halló gracia. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque seguramente Noé se levantaba todos los días y decía: Señor, yo no quiero ser como los demás, quiero hacer tu voluntad. No los juzgaba, sino decía: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Quiero hacerte fiel, quiero serte leal. Las palabras que dijo Noé delante de Dios, queridos hermanos, dice que por esa causa halló gracia. Halló gracia. Pero dice que en estos días, hermanos, se había corrompido la tierra porque eran hombres impíos. Rechazaban todo lo que viniera de parte de Dios. Dice que habían decidido vivir impíamente, como en los días de hoy. Por eso dice a causa de los días, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué nadie sería salvo? Porque la gente en este tiempo ha decidido vivir impíamente, como en los días de Noé. Dice que Dios los puso como ejemplo porque a los que habían de vivir impíamente para este tiempo, queridos hermanos, iban a ser destruidos como los días, o sea, con el diluvio. Nada más que esta vez van a ser destruidos con gran tribulación. Por eso la gran tribulación va a venir sobre aquellos que caminan como las demás familias de la tierra, como las demás personas que no quieren arrepentirse de sus pecados, que no quieren reconocer que Jesús salva, que no quieren reconocer que Jesús perdona todo pecado, que no quieren reconocer que el bendito Espíritu Santo, queridos hermanos, está para nosotros, para ayudarnos, para cambiar nuestra vida, para ser hombres amables, cordiales, respetuosos, gente que no odie, gente que no maldiga, gente que no use la violencia en su vida como escudo para justificar un daño. Queridos hermanos,
En los días de Noé la gente era violencia, se odiaba, se peleaban, se insultaban, no se llevaban, no había unidad, no había armonía. La gente hacía lo que quería con su vida, pero también hacía con su vida, hermano, no tenía ninguna relación con Dios. La gente piensa que por tener un altar, una veladora, hermano, rezar o orar, ya eso es tener una relación con Dios. La relación con Dios, hermano, es proponernos todos los días hacer su voluntad. Al escrito está. Eso es tener una relación. Pero creer en Él no es una relación. Por eso vemos, hermanos, que una de las cosas que le dice que el Señor dice que en este tiempo, ¿por qué los días se van a cortar? Porque dice que nadie sería salvo en este tiempo. Por causa, dice, de hombres impíos que van a corromper, que están corrompiendo la tierra, como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo, dice, que hombres impíos habrán en este tiempo. Y si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, si Dios no perdonó a Noé, porque decidieron vivir impíamente, decidieron vivir sin temor a Dios, sin ninguna preocupación por agradar al Padre. Y dice esta palabra, impíamente significa irreverente, significa malvado, significa religioso. Lo que representa, queridos hermanos, que vivían despreciando al Espíritu, venían despreciando la bendita palabra. Despreciaban. Por eso una de las cosas que cayó y que perdió su salvación de Saúl fue por despreciar y por no menospreciar, queridos hermanos, la limpieza y la santidad. No fue para él importante la santidad, no fue para él importante la limpieza. Confió mucho en que creer en Dios lo iba a salvar. Confió mucho que en creer en Jesucristo lo iba a salvar, o creer en un santo lo iba a salvar. No, hermano, creer en una denominación, en una iglesia lo iba a salvar. Es muy importante para nuestra vida, hermano, limpiar nuestra vida, limpiar nuestro corazón, tener buenos comportamientos, conductas, formas de hablar, pensamiento, una mente sana, que no sea mal pensado. Todo el tiempo son mal pensados, andan causando conflictos. ¿Usted cree que a Dios le agrada que una persona todos los días ande causando conflictos por causa de una ignorancia, de una falta de sabiduría en su mente? Como necios, hermano, usted sabe que la necedad causa muchos problemas. Eso dice en el libro de Romanos 1. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. No le dieron las gracias, amaron la mentira, terminaron dando culto a las criaturas antes que al Creador, terminaron amando el dinero, terminaron amando a los hombres, terminaron amando, hermano, lo terrenal, y hermano, terminaron amando al mundo, de tal manera que pensaron que eso es la imagen de Dios. Un total rechazo al Espíritu Santo en este tiempo, un rechazo a la palabra. Prefieren tener imágenes, porque imágenes es idolatría. La palabra imagen en el hebreo significa creer, significa imaginación. Se decidieron, hermano, a no obedecer a la palabra de Dios, a no al escrito está. Por eso dice, hermano, que en este tiempo la gran tribulación, una de las cosas que van a venir antes de la gran tribulación físicamente, la gran destrucción físicamente que vendrá, habrá una tribulación, habrá una persecución. Pero dice la Escritura que si estos tiempos no estuvieran acortados, nadie sería salvo. Por eso, queridos hermanos, esta palabra dice, y luego dice en Mateo 24, versículo 22, 23. Algunos dicen, entonces, si alguno de ellos dijeron, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Ya los he dicho antes, así como nos dijeron: mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago se sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay mucho que hablar de esto, pero lo haremos más adelante. Dice que se levantarán falsos cristos. Dice, pero estos tal vez, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, no lo van a lograr, aún a los escogidos, si fuere posible. Es interesante entender que esta palabra escogidos, viene de la palabra ecletos. Y esta palabra, queridos hermanos, en el griego significa favorito, significa escoger, elegir, pero también tiene otra raíz que significa logomagía. Esta palabra significa contienda de palabras. Quiere decir hablar, llamar, afirmar, responder, explicar. Lo que representa, dice que contienda de palabras. El Señor dijo que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe. Entonces eso quiere decir que los escogidos son aquellos que contienden ardientemente por la fe. Aquellos, queridos hermanos, que defienden su fe, defienden lo que han aprendido. Aquellos hermanos que han aprendido que la verdadera fe no es una religión, que la verdadera fe, Cristo es la fe. La Escritura dice, hermanos, que realmente Cristo, en el Hebreos 12, dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es nuestra fe. De Él se escribió. Jesús dijo algo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, haciendo alusión al bendito Espíritu Santo. Dice que si los días no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Entonces, ¿quiénes son aquellos los escogidos? Aquellos que tienen ardientemente, hermano, aquellos que defienden la fe, aquellos que son obedientes a la fe, aquellos que contienden de palabras. Por eso dice en Judas 1, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque, vean lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, los que dijo el Señor en Pedro sobre Sodoma y Gomorra, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está clarísimo, entre el impío y los que contienden ardientemente por la fe de su salvación. Vean que dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios al único y a Dios soberano, a Jesucristo. Quiere decir que en este tiempo entrarán hombres impíos. ¿Sabes que una de las cosas que va a ser muy peligrosos para este tiempo, queridos hermanos, es que entrarán dentro de la iglesia, entrarán en tu casa, y mucha gente querrá entrar en tu corazón? Hombres impíos, hermano, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Por eso, primeramente, una de las cosas que va a venir primeramente en este tiempo es una falsa religión. La religión musulmana, la religión, queridos hermanos, esa falsa religión que nos salva, que el hombre va a aceptar, va a ser apoyado, hermano, por el Vaticano, por el catolicismo.
Dice que ¿por qué razón los días serían acortados? Porque se introducirán dentro de las iglesias, dentro de la vida de los hombres, se introducirán hombres impíos. Y eso sí lo puedo ver, que dentro de las iglesias hay gente que no les importa nada de las cosas de Dios. Dentro de la propia iglesia no les importa servirle a Dios, no les importa obedecer a Dios. Hombres impíos sin temor a Dios, irreverentes, porque eso significa irreverentes. Hombres que no les importa dividir una iglesia. Hombres que no les importa, queridos hermanos, destruir la vida de otro hermano. Hombres que no les importa, queridos hermanos, realmente apoyar cuando Dios se los pide. Hombres que no les importa las almas. Hombres, queridos hermanos, que se odian, que se matan entre ellos. El padre no se lleva con sus hijos. Los hijos no se llevan con sus padres. La madre odia a la hija, al hijo. El hijo odia a la madre, al padre. No se perdonan. No se piden perdón. ¿Qué pasa cuando una persona odia a su hijo, a su hija, a su propia familia, a su esposo, a su esposa? Los odian. Queridos hermanos, no van a ir a la salvación. Esa persona, si muere en odio, dice que son unos homicidas. La persona que odia a otra persona no se lleva con otra persona, con su padre, con su hijo. Hermano, dice que van a ir, no van a entrar al reino de Dios. Ningún homicida entrará en el reino de Dios. Homicidas se les llama a las personas que odian, que no soportan ver la vida de otra persona. Son unos homicidas. Son incapaces de pedir perdón, de perdonar o de reconciliarse. Todo el tiempo están peleando. Son personas odiosas. Dice que dentro de la iglesia, dentro de una casa, habrán hombres impíos que convertirán la gracia de Dios en libertinaje. Aquí marca muy bien la palabra tribulación. Significa el caminar de hombres impíos, y habla de los escogidos, aquellos que contienden ardientemente por la fe para ser salvos, aquellos que están luchando, queridos hermanos, por cambiar. Por eso habla que habrá falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos. Se introducirán dentro de las dentro de las iglesias. Dice en 2 de Pedro 2 que estos introducirán herejías destructoras, para que la gente niegue a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegue, dice que convertirán y niegan a Dios único y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en el libro de 2 de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentinas. Y aquí está hablando, queridos hermanos, de la gente avariciosa, de la gente que les gusta los bienes, que les gusta solamente hablar de prosperidad, los que piensan que por el diezmo, hermanos, se van a salvar, que por la ofrenda se van a salvar. La fe no es por obra, sino es por gracia. La salvación es por gracia. Hombres impíos, como que estos hombres quisieron entrar, hermano, como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Para este tiempo también sucederá lo mismo. Por eso tengan mucho cuidado con sus amistades, porque las amistades, dice la Escritura que los Corintios dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuida tu lenguaje, tus conversaciones, si son edificantes o son destructivas. Cuida tus lenguajes, porque el Señor dijo en el libro de Marcos: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La gente no cuida sus palabras. La gente se va a corromper hoy por las conversaciones, se va a corromper por las palabras. No van a tener temor de lo que digan sus palabras. No van a tener respeto ni de Dios de las que digan sus palabras.
Miren que vean hoy cómo es que hoy, o sea, han estado publicando todo lo que pasó en las Vía Crucis, todo lo que pasó en la Semana Santa, y todos aquellos hermanos que participaron, a todos se caían de la cruz. Eso no era, eso es algo que es un juicio, les fue mal. ¿Por qué razón? Porque eso Dios no lo está tolerando, ya no está tolerando Dios la burla, porque son burlas. Semana Santa no es de Dios. Por eso dice que entrarán hombres impíos dentro de las iglesias y convertirán la gracia de Dios en libertinaje. Tratarán de corromper a los hijos de Dios. Aquellos hombres que no les interesa andar en el Espíritu de Dios, andar en el temor a Dios. Aquella gente que les falta el respeto a Dios dentro de las iglesias. Nada más llegan a criticar, llegan a murmurar la vida de otros. Llegan hermano, a reírse de la palabra, llegan a reírse de los ministros. Dice que si algo va a ser peligroso en este tiempo, son gente que no tiene respeto a Dios dentro de las iglesias. O sea que antes que suceda la gran tribulación, los juicios, para que muchos se salven, tratarán de entrar a la vida de los escogidos de Dios, de aquellos que contienden ardientemente por la fe, aquellos que se aguardan para el Señor, aquellos que están tratando de cambiar. Y es por eso que mi Señor Jesús se llevará a su iglesia antes de la gran tribulación. Pero habrá tribulación, habrá hombres impíos que entrarán dentro de las iglesias a tratar de descarrilar, a tratar de desviar, a tratar de inducir a las personas, a los hijos de Dios, a que se vuelvan a la maldad. Por eso la Escritura dice, Mateo 24, 6, dice, hermano, dice que 12, dice, queridos hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá mucha maldad, mucha maldad. Mucha maldad. Hombres impíos. Esta palabra impíos, hermanos, significa maldad, hombres malvados. Dice que hombres impíos. Impíos significa malvados, hombres malvados, hombres irreverentes. ¿Cuál es el peligro que va a haber hoy dentro de las iglesias, dentro del corazón de los hombres? Hombres impíos que no les interesa nada, van a estar ahí tratando de que la gente, induciendo a los jóvenes, hermanos, a desviarlos del camino de Dios, en lugar de que los aconsejen, los van a sacar. Hombres y mujeres que van a andar con gente, sacándolos de las iglesias. Porque Dios no va a perdonar a los hombres impíos si ellos no se arrepienten de esa conducta, de ese comportamiento, de que den un pésimo ejemplo a los demás. Por eso, antes que venga la gran tribulación, el juicio físicamente, queridos hermanos, el Señor se va a llevar a su iglesia por la maldad de los hombres, como en los días de Abraham. Antes que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, Dios mandó sacar al justo Lot. Pero antes de que mucha gente salga, va a ser contaminada, porque las hijas de Lot, la esposa de Lot, fueron contaminadas. Muchos hombres, muchas mujeres van a perder su matrimonio. El deseo de Dios no es ese, pero va a suceder. Muchos padres de familias van a perder a sus hijos. ¿Acaso las hijas de Lot, queridos hermanos, no habían aprendido el temor a Dios? ¿En dónde se echaron? ¿Dónde se echaron ellos a perder? En Sodoma y Gomorra. Dice que aprendieron las costumbres. Aprendieron las costumbres de los de la tierra. Aprendieron, hermano, la libertad del sexo. Aprendieron a darle la razón a los movimientos LGTBI. Aprendieron el lesbianismo, el homosexualismo,
el incesto, lo aprendieron. La mujer desobediente completamente al esposo, irreverente hacia las cosas de Dios. Y miren cómo terminó. ¿Qué pasaría cuando, hermano, dice que este de Lot se afligía todos los días, viendo los hechos inicuos de lo que hacían, de lo que hacían sus hijas, de lo que hacía su esposa, de lo que hacían los habitantes? Lo veía, dice que se afligía todos los días. De tal manera dice que él no estaba de acuerdo. ¿A quién Dios rescató? Mandó a rescatarlos. Pero hermano, ya los otros ya habían salido echados a perder. Ya habían aprendido las costumbres. ¿Por qué? Porque se relacionaron con hombres impíos. Mujeres impías. Jóvenes impíos. Sin ningún temor a Dios, sin ninguna, hermano, sin ninguna entrega a nuestro Padre Celestial. Por eso, a quienes, como los días de, hermano, de la reina Esther, cuando Vasti se revela, hermano, fue sacada, porque se rebeló contra su esposo, y antes de que contaminara a todas las mujeres, la mandan a sacar. ¿Por qué razón? Porque iba a echar a perder a todos. ¿Qué pasa cuando los hombres impíos entran en la casa de Dios? Entran a echar a perder a los hijos de Dios. Dios tiene que sacarlos. Porque si no, dice que no serían salvos. No serían salvos. En veces tenemos que tomar determinaciones de decir, yo me aparto de ti porque tú tienes una mala influencia. Y eso no es querer a las... Eso no vayan a decir luego eso. Es que ahí en esa casa no hay misericordia. No, hermano, es que hay que apartarse. Pero no alejarse. Es diferente. Nosotros nos apartamos de esas conductas, pero no nos alejamos de las personas. Hay quienes se alejan de las personas, pero no de la conducta. De esa mala conducta. Dice que si no fueran acortados los días, no fueran acortados los demás días. Hermano, esta palabra acortado me gustó mucho porque también significa la palabra resumir, significa, hermano, reducir en números. Pero también viene de una palabra que significa colazo. Y esta palabra colazo viene también de la palabra colos, y la palabra colos significa enano. Enano significa castigar. Castigar, hermano, significa penal, castigo. Significa, queridos hermanos, viene de otra palabra, amputar, viene de otra raíz que significa colobos, que significa mutilado. O sea que, hermano, Dios, o sea, algo acortar, algo dicho del acortamiento de parte de Dios, hermanos, es el tiempo de la tribulación. A muchos los van a mutilar, a muchos, queridos hermanos, los dejarán enanos, a otros, queridos hermanos, es el tiempo de la poda, Entonces Dios ha cortado el tiempo de la aflicción. Dios va a cortar el tiempo de la aflicción de los hijos de Dios, porque Dios reducirá lo que Dios va a reducir. En este tiempo es el tiempo de los opresores. A veces por eso entendemos, que, hermano, por qué la gente se va. ¿Por qué mucha gente se está yendo de las iglesias? Unos porque Dios los está sacando, porque no hay buena palabra en ese lugar. Y otros porque Dios los está sacando, porque son hombres impíos. Porque si no, matarían, destruirían a esa iglesia con su mal testimonio, con su mal ejemplo. Acabarían con una iglesia. Aquí entre nos, ¿será que somos ejemplos nosotros para salvación a los demás? ¿Qué pasaría si Cristo no interviniera en una iglesia? Como pasó con Abraham. Ese Lot no se hubiera salvado.
¿Por qué cree que intervino Abraham? Abraham diciendo, Señor, no lo destruyas. ¿Qué tal si aquí hay 50? ¿Qué tal si aquí hay 40? Si hay 30, hay 20, hay 10. Y 10 es el número de la obediencia. Señor, ¿qué tal si aquí hay 10 obedientes? Bueno, si encontramos 10 obedientes entonces. Pero no habían 10. Había un justo nada más. Solamente había un justo. Un salvo. Hermano, por eso vemos que, hermano, Dios decidió recortar a los opresores, los que causan aflicción. Hermanos, decidió cortarlos porque estaban destruyendo todo un lugar. Por eso, hermano, que Dios quiso destruir a toda carne, destruir los hermanos, ¿por qué? Por amor a los escogidos, porque si no, los escogidos, hermano, no hubieran sido salvos, porque se estaban ya contaminando, se estaban dejando llevar. Hermano, las malas amistades, hermano, la gente que no les importa las cosas del Espíritu, que son irreverentes, de repente van a contaminar a todos. Y dice que si ellos no fueran acortados, dice que esto entonces, que si no hubiera venido un castigo a veces es la ausencia de sacarlos. Porque hay hombres impíos dentro de la iglesia de Cristo, que son los que es una de las manifestaciones de la gran tribulación. Hombres que den un pésimo testimonio, van a ser irreverentes con Dios, van a ser hombres malvados con corazones, actuarán con Dios con corazones fríos, sin importancia a las cosas de Dios, sin buscar. Significa un enano de decir hasta aquí, hasta tengo 30 años en el Evangelio, pues me quedo con mis 30 años del Evangelio. Me voy a dedicar al mundo, me voy a trabajar, me voy al dinero. Ya no van a la iglesia, se quedaron con sus años en el Evangelio. Son enanos porque decidieron no seguir participando de la palabra. Son enanos porque decidieron no seguir participando del Espíritu, porque es el Espíritu que nos da el crecimiento, es la palabra que nos da el crecimiento. Crecéis en sabiduría, crecéis en amor, crecéis en estatura, crecer en gracia. Ellos no quisieron crecer, quisieron quedarse con lo poco que sabían. Se llenaron de soberbias. Piensa que eso los va a salvar. Dice que sean los acortados. ¿Por qué, hermano? Porque fueron mutilados. Porque dice que si no fueran acortados, la gente no daría fruto. No daría fruto del Espíritu Santo. La gente no daría frutos dignos de arrepentimiento por causa de la impiedad. Los impíos no se arrepentían. Personas que no confiesan su perdón, no confiesan su reconciliación, no confiesan que están mal. Gente soberbia. Si no fueran acortados, dice la gente dentro de tu vida, hermano, no darías fruto. Jesús dijo algo en Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Y dice que sin mí no pueden dar frutos. Aquí habla que sin mí ustedes no pueden ser salvos, sin mí ustedes no pueden dar frutos. Dice que serán mutilados. ¿Qué es lo que estaban haciendo los hombres impíos? Mutilando a la gente, haciendo que no produzcan frutos del Espíritu, no produzcan frutos de arrepentimiento, sino frutos malvados. Frutos malvados. Por eso el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios había cortado el tiempo de la aflicción, del dolor, porque, hermano, porque había reducido a los opresores, a los que estaban causando daño, a los hombres impíos, para que los hijos de Dios puedan ser reservados, hermanos, puedan ser llevados en la ¿cómo se llama? En la persecución. Si algo va a dejar a una iglesia, a una casa, a
una familia los va a dejar, hermano, los puede destruir, son las malas compañías. Un falso hermano, un falso cristianismo, un falso evangelio. Hermano, hombres sin frutos, hombres mutilados, hombres enanos. ¿Usted sabe dónde está eso? Está en Levítico versículo 21. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Significa, hermano, esto significa mutilado. Dice, ningún varón con descendencia del de Aarón y en el cual haya defecto se acercará para ofrecer su ofrenda encendida para Jehová. Hay defecto en él y no se acercará a ofrecer pan en su Dios. El pan de su Dios, de lo santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no podrá participar. Puede comer, pero no puede participar de lo santo. ¿Acaso Dios no nos invita a participar de lo santo? A ser usados por el bendito Espíritu Santo. Pero por causa de las mutilaciones, por causa de Dios, hermanos, mutilación significa separarse, estar distante, mantenerse alejadito, mantenerse a distancia. Eso significa mutilado. Romperse de la unidad y la armonía. Cuando una persona se aleja y yo no quiero participar, mejor me siento, y yo no quiero participar, entonces, queridos hermanos, la gente empieza a imitarlos. Pues si aquel fulanito no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. Si aquel dejó tirado su privilegio, dejó de buscar a Dios, también yo lo voy a hacer porque vi que no le pasa nada. No, los están reservando para la gran tribulación. Y como mira el ejemplo de la pastora, mira el ejemplo del pastor. Pues ellos lo hacen, yo también. Oh, hermano, así se viene abajo todo. Por eso dijo el Señor dijo algo. Dice que se juntaron el impío y los escogidos de Dios en un solo lugar. Y vio Dios que los impíos iban a dejar a ese lugar sin ningún alma salva. Entonces por eso dice la Escritura en el libro de Génesis que Dios decidió raerlos, eliminarlos, queridos hermanos, y preservar la vida de Noé y su familia. Porque vio que los impíos, los hombres malvados, habían, hermano, convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y el libertinaje significa un camino igual que las demás familias de la tierra. Los hijos se comportan como la gente del mundo. No importa si son irreverentes a Dios. O un padre, una madre está luchando con ellos y la madre y el padre, o el padre dándoles la libertad que hagan con sus hijos lo que quieran. Total, son jóvenes. ¿Acaso no van a aprender las costumbres de afuera? ¿Y por qué los de afuera no aprenden las costumbres de adentro, de nosotros, de la iglesia de Cristo? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que ir a aprender las costumbres de ellos? ¿Por qué ellos no vienen para acá? Porque ellos están siendo arrastrados por hombres impíos. Usted tiene amistades donde va con ellos allá a su casa y todo. ¿Por qué ellos no van a tu casa y les hablas de Dios? Porque te estás metiendo con hombres impíos. Tarde o que temprano te va a contaminar. Tarde o que temprano vas a torcer un camino. Vas a tener un comportamiento como el de ellos. Digo, Dios empezó a observar a los hombres. Y digo, estos impíos que no tienen temor a Dios, van a terminar destruyendo a los hijos. De eso digo, no, pues entonces los voy a sacar. Si en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Aquellos que dejaron de buscar la palabra, dejaron de llenarse del Espíritu Santo. Acortado significa, hermano, enano. Decidieron quedarse hasta ahí. Para ellos es importante los años, no la calidad de vida. Mas por causa de los escogidos, mas aquellos que contienden ardientemente por la fe, serán acortados. Serán
acortados. Aquellos días serán acortados. Porque por causa de los impíos que convirtieron la libertad, la gracia de Dios en libertinaje, hermano, no habría salvos. Nadie sería salvos. Mas por causa de aquellos que están defendiéndose, defendiendo la fe, contendiendo la fe, diciendo es que esto es así, esto es así, esto es así, porque la palabra lo dice, por causa de ellos serán acortados. Pero mucha gente va a ser engañada. Mucha gente. Para que vea, hermano, que el pueblo de Dios tiene que ser santo. El pueblo de Dios no tiene que ver impíos. No puede haber pecador, no puede haber ustedes estar junto con el justo. No. Dios separa a los justos, separa a los impíos, separa a los pecadores. Y hace un llamado al pecador que tiene que ser santo. Y hace el llamado al impío que tiene que ser justo. Pero no juntos no pueden estar. Porque es como juntar una fruta sana con una fruta podrida. Tarde o que temprano la va a contaminar. Entonces no. Nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Si un impío, un hombre cristiano, un hombre quien sea, dice conocer de la palabra y no lo hace, dice hermano y no busca a Dios, eso es un hombre impío, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Eso es un hombre impío que abandonó el camino de Dios, solamente está confiado. Hermano, ¿cuánto hijo de Dios, cuánta hija de Dios se están dejando arrastrar por un impío, que no les importan las cosas de Dios? ¿Por qué cuántos hombres y mujeres se enamoran de una mujer de afuera? Ahí van para atrás. Dice que Dios miró esta acción y dijo, voy a destruir al impío. Pero le da la oportunidad, dice en Ezequiel, que Dios no quiere la muerte del impío, de que se salve, que se arrepienta, queridos hermanos. Los tiempos serán acortados. Porque cuando Dios mira la vida de un hijo de Dios que está siendo arrastrado por un hombre impío, tendrá que destruir al impío o reservarlo para el día del juicio. O provocar en ellos, queridos hermanos, que se arrepientan. Porque quieren andar en caminos torcidos, llenos de violencia, torcer su vida. Queridos hermanos, no es que cuide tus amistades, sino cuida tu comportamiento. Porque si el hombre se mantiene mucho tiempo con la gente que no tiene unidad, que no tiene armonía, que dan un pésimo testimonio, tarde o que temprano, ellos se están convirtiendo en gente impía, porque dejan todo tirado, abandonan el camino de Dios. Confían en que serán salvos por ser cristianos, porque van a una iglesia, porque creen en Dios. Pero su testimonio, su comportamiento deja mucho que desear. Y al final vemos que muchas personas empiezan a imitarlos. Si una persona no se integra a los demás, no quiero participar, ahí lo van a empezar a hacer otros. Por eso el Señor dijo, seguid mi ejemplo, seguid mis pisadas. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, y yo del Señor. Imitemos lo bueno, no lo malo. La gente impía son los que dan un pésimo testimonio dentro de una iglesia. No quieren participar, no quieren se aíslan, no quieren la unidad. Uno los llama para comer, uno los llama para sentarse, uno los llama para que nos ayuden y todo el tiempo están diciendo no. Ese es un hombre impío. Lo está llamando el Espíritu, lo está llamando, todo el mundo lo está llamando y ellos dicen no y no. Pésimo testimonio. Yo no quiero participar en nada, yo no quiero juntarme, yo no quiero ir, yo no quiero... Oye, hermano, dice que por causa de estos, Dios vendrá, hermano, el arrebatamiento, porque si no, no serían salvos. Porque todos estos que dijeron que no, se van a ir a la gran tribulación. Ahí van a decir que sí. Pero Dios no quiere que el hombre que esté contendiendo, que estén firmes en la fe, quieren que se vayan a la gran tribulación. Quiere que se vayan con el Señor. Así que, queridos hermanos,
defiende la fe, da un buen testimonio. Y cuando estés en las cosas de Dios, agarra Hechos, en el libro de Hechos 2:42 y compórtate como ellos, que todos tenían el mismo sentir, la misma comunión, tenían el mismo, tenían todas las cosas en comunes, todo lo hacían juntos, todo participaban juntos, todo lo que Dios decía que hay que hacer, ahí estaban presentes. Y perseveraban. La palabra perseverar significa ahí estaba, yo ahí estaba, en todo el tiempo ahí estaba. Que Dios te bendiga, hermano. Ya ve por qué tiene que volver a Dios, porque tiene que ser un ejemplo y de bendición a los hermanos, a la iglesia. Si usted empieza a dar un testimonio, es porque algo está mal. El hombre empieza a convertirse en una persona impía. Entonces empieza una amenaza de destrucción a ese lugar, a tu casa, a tu familia, por malos ejemplos que se dicen, hermanos, amar a Dios, pero no lo hacen. Así que antes de que queremos irnos con el Señor, a las cosas bien, da buen ejemplo para que seas de bendición a los demás. No una piedra de tropiezo. No, hermano, piensas que no afecta. Si vas a la iglesia o no vas, afecta mucho. Porque los demás van a empezar a tomar el ejemplo. Es más, yo lo vi. Si una persona deja de tirar, o todos también dicen todos los demás, pues yo también lo hago. Si la uno empiezan a faltar, también los otros empiezan a faltar. Empiezan a hacer el ejemplo. De esa manera se destruye una iglesia. Más por causa de los que están firmes contendiendo, de los que ellos son de los escogidos, Dios se los va a llevar a los otros para que por misericordia los va a guardar, para que se vayan a la gran tribulación y sean salvos. Muchas gracias, pero el impío y el justo tienen que convivir. Pero es un peligro. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vuélvete al Señor, arrepiéntete, entrega tu vida a nuestro Padre Celestial y haz las cosas bien. Porque, aunque usted no lo crea, usted es de ejemplo y de bendición para tus hermanos, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Eres de ejemplo. Y ese ejemplo son los que los va a salvar. El buen ejemplo, no el mal ejemplo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Gracias a todos los hermanos y hermanas que esta mañana estuvieron viéndonos allá atrás. Hermano, a veces no me aparece aquí y les saludo. Pues si usted envía sus comentarios, con mucho gusto les contestamos, les decía, sabemos dónde está. Si usted nos mira en algún lugar, un país, que Dios les bendiga. Siempre nos ven los hermanos allá de Alabama, siempre allá los hermanos de Tierra Deseable, allá en Querétaro. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Y nuestra querida hermana Angélica, que ya está en Nueva York, que Dios la bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.